La guerra de Gaza se agrava y también la presión sobre el primer ministro israelí. En esta edición vamos a ver cómo las críticas al manejo de la crisis de rehenes por parte del actual gobierno ultraconservador israelí está sacando a los israelíes a las calles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Manifestantes israelíes convocaron a una marcha de 5 días desde Tel Aviv a Jerusalén para exigirle a Benjamin Netanyahu que negocie la liberación de los rehenes ya. Ampliamos la perspectiva desde Jerusalén. La Casa Blanca confirma la versión del ejército israelí según la cual Hamás utiliza infraestructuras de hospitales para su guerra contra Israel. Los islamistas niegan utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos. Y el presidente de Brasil irrumpe la contienda electoral de Argentina. Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que es necesario que el próximo presidente argentino apoye el Mercosur y la democracia, lo que se entiende como una crítica velada a la candidatura del ultralibertario Javier Milei. En Israel, los familiares de más de 200 rehenes secuestrados en Gaza iniciaron una marcha de 5 días. El trayecto une desde Tel Aviv a Jerusalén y allí los manifestantes quieren exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu iniciar negociaciones con los captores y piden ser mejor informados. Queremos respuestas, queremos que vuelvan nuestras familias, así afirman los familiares. Hasta ahora Hamás ha liberado solo a 4 rehenes de los más de 239 capturados el pasado 7 de octubre. Y crece la presión sobre Benjamin Netanyahu también dentro de Israel, pero ¿con qué consecuencias? Tenemos con nosotros al periodista Pedro Armengou, quien tiene la perspectiva en Jerusalén. Pedro, saludos. Y decíamos, las protestas contra Netanyahu van desde negociar ya la liberación de los rehenes hasta que renuncie por su fracaso en la seguridad de Israel. ¿Crees que la protesta social israelí puede lograr responder esas demandas? Bueno, sin duda el gobierno al completo está en el punto de mira de la sociedad israelí por su gestión de los rehenes. Les acusan de no hacer suficiente, de no comunicar los progresos que haya podido hacer el ejército y de los pocos éxitos que ha tenido hasta ahora el ejército en Gaza. De momento las tropas israelíes solo han liberado a uno de los rehenes y el resto han sido liberados por el mismo grupo terrorista Hamás. Estas protestas realmente pueden tener un impacto en la vida política israelí, pero de momento Netanyahu tiene suficientes apoyos en la Knesset. Antes de la guerra tenía 64 de los 120 diputados del Parlamento israelí, pero gracias a su gobierno de emergencia tiene ahora 76, gracias al apoyo del exministro de Defensa Benny Gantz, que le apoya con su partido azul y blanco. Pedro, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza está también agravando las divisiones en el mundo árabe y en Irán. ¿Qué consecuencias podría tener la defensa de la causa palestina en aquellas potencias que, en opinión de muchos, han dejado históricamente solos a los palestinos? Bueno, pues sí, la verdad es que la causa palestina no ha sido una preocupación muy importante para los gobiernos árabes, aunque sí para sus sociedades que sienten una simpatía importante por el pueblo palestino. De hecho, hemos visto cómo Israel en los últimos años ha firmado acuerdos de paz con diversos países musulmanes como Marruecos, Bahrein o Emiratos Árabes, son los llamados acuerdos de Abraham, y que en los últimos meses parecía estar haciendo un acercamiento con Arabia Saudí. Estos acuerdos de Abraham parece que siguen en marcha, aunque están ciertamente tocados desde el inicio del conflicto, y los acuerdos posibles con Arabia Saudí podrían estar frenados, pero la mayoría de analistas dicen que lo más probable es que sigan en el futuro, pero sobre todo si la situación no se agrava demasiado en Gaza o no se agrava más de lo que ya se ha agravado. En el caso de Irán, mi opinión personal y lo que he hablado con diversos analistas es que de momento intentará no involucrarse más de lo que ya se ha involucrado en el conflicto, más allá de lo que ya ha hecho, que es apoyar a las milicias de Hezbollah en el Líbano o a las milicias de Hamás en Gaza, y mantendrá probablemente este papel secundario en el conflicto, intentando evitar un confrontamiento directo con Israel y con su principal aliado, que es Estados Unidos. Pedro Armengou, muchas gracias en Jerusalén. A vosotros. El ejército de Israel entregó hoy lo que asegura son las pruebas de la utilización por parte del grupo terrorista Hamás de instalaciones civiles críticas para su maquinaria terrorista. Fue el portavoz del ejército israelí que liberó imágenes de lo que aseguran son parte de un centro de operaciones, así como también vestigios de los secuestrados en el sótano de uno de los hospitales infantiles. Hamás rechazó esta versión.
Estas imágenes muestran supuestamente el sótano de un hospital infantil en Gaza. Según el ejército israelí, todo indica que la organización terrorista Hamás retuvo aquí a algunos de los 240 secuestrados en Israel. Estamos entrando en la habitación donde creemos que retenían a los rehenes. Pusieron cortinas sin nada detrás, solo una pared. No hay ningún motivo para poner cortinas aquí, a no ser que se quiera grabar vídeos de los rehenes. Otras pruebas de la presencia de Hamás. Una especie de lista de turnos de vigilancia en árabe, bajo el título Operación contra Israel. Una motocicleta con marcas de disparos que se habría utilizado en los ataques y diversas armas, lanzagranadas, subfusiles y con explosivos. Israel quiere demostrar que Hamás utiliza hospitales como cobijo, pero es imposible ratificar la veracidad de las imágenes. Hay que ser muy prudentes con el uso de la información por parte de Israel. Estamos en una guerra de narrativas. El ejército israelí ha difundido repetidamente informaciones falsas. Este vídeo hay que examinarlo cuidadosamente. Israel es parte en este conflicto, tiene una postura clara e intenta dar una buena imagen. Desafortunadamente, en esta guerra ha mostrado que la veracidad no forma parte de su estrategia. No está tampoco claro dónde están los rehenes que Israel quiere liberar. Hoy se anunció la muerte de 2 desaparecidos, la soldado Noa Marciano, en poder de Hamás, y Vivian Silver, una activista canadiense-israelí. Aunque se pensó que había sido secuestrada, ahora se supo que fue asesinada en el kibutz Be'eri, el día de los ataques. Silver trabajó durante años por la paz entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, Israel mantiene su ofensiva en la Franja de Gaza. El ejército asegura controlar edificios gubernamentales de Hamás y el Parlamento de Gaza. De forma intermitente, se anuncian breves pausas en las operaciones para permitir la huida de civiles hacia el sur. Pero los recién llegados tampoco encuentran respiro allí. Las lluvias y el viento azotan los campamentos, la comida y el agua escasean y apenas queda combustible. Los misiles también caen aquí, al sur de la línea de evacuación. Los más viejos se acuerdan de Nakba, la expulsión de centenares de miles de palestinos en 1948. Entonces era una niña. Desde los 5 años solo he vivido guerras. Recuerdo cuando nos echaron de nuestros hogares y vivimos en tiendas de campaña. Está pasando otra vez. De momento, a los refugiados solo les queda la esperanza de que acaben los combates. Pero por ahora, una tregua parece muy improbable. La situación humanitaria en Gaza está en punto sensiblemente grave y probablemente de no retorno, en opinión de los organismos internacionales de ayuda allí presentes. Y uno de ellos es la agencia de la ONU, UNRWA, por sus siglas, que trabaja con los refugiados palestinos. Y tenemos en directo desde Madrid a su directora ejecutiva del Comité Español, a la señora Raquel Martí. Señora Martí, muchas gracias por la entrevista. Y comienzo preguntándole, Israel anunció el envío de incubadoras para bebés, el punto más crítico, quizás el hospital de Al-Shifa, el mayor de Gaza, aparentemente comunicaciones con los responsables del recinto médico. ¿Cómo ve usted este anuncio? Incubadoras para bebés en un hospital que no tiene electricidad. No entiendo muy bien para qué van a servir. El mayor problema ahora no son las incubadoras. Hay incubadoras en los hospitales palestinos. El problema es que los hospitales están fuera de funcionamiento porque no hay electricidad. Israel ha prohibido desde el día 9 de octubre la entrada de combustible en la Franja de Gaza. Desde entonces llevamos todos los organismos de Naciones Unidas haciendo un llamamiento internacional para que pueda entrar combustible, porque sin combustible no se puede seguir viviendo en Gaza. Y es lo que estamos viendo. Hay un total de 25 hospitales de 35 fuera de funcionamiento, principalmente por la falta de combustible, aunque también han sido atacados. Y ahora mismo, como digo, el hospital de Al-Shifa, que tenía 37 bebés en incubadoras, han tenido que sacarlas de estas incubadoras. 3 de ellos ya han fallecido, pero son datos todavía que probablemente hayan aumentado en las últimas horas. Y el problema, como digo, es la electricidad. No es necesario entrar en incubadoras dentro de la Franja de Gaza. Entendemos. Señora Martí, Israel asegura que jamás utiliza los hospitales como escudos humanos, que jamás vista a sus milicianos de civiles y mostró incluso lo que asegura es un centro de acopio de municiones. ¿Qué nos puede decir usted de esas denuncias?
Pues no lo sé, somos trabajadores humanitarios, nosotros no tenemos constancia de ello y de hecho todas las organizaciones que trabajan en los hospitales, tanto la Organización Mundial de la Salud como Médicos Sin Fronteras y otros ONGs no tienen constancia de esto que anuncia Israel. En cualquier caso, lo que es importante señalar es que aunque hubiese milicianos en los sótanos o en los túneles que recorrieran la parte subterránea de los hospitales, esto no da pie a que Israel pueda atacar estos hospitales. Los hospitales tienen una protección especial bajo el derecho humanitario internacional y no solamente estamos hablando de pacientes heridos y personal sanitario dentro de los hospitales, sino estamos hablando también de miles de civiles que se refugian en estos hospitales y por tanto no pueden ser atacados. Con toda la gravedad, la crisis humanitaria que estamos viendo en la Franja de Gaza, señora Martí, ¿cómo proyecta usted esta situación de no mediar una tregua, de no mediar ya un alto el fuego humanitario? Pues realmente lo que estamos viviendo en la Franja de Gaza es una catástrofe de dimensiones colosales, nunca vista hasta ahora en la historia de Naciones Unidas, en un espacio de tiempo tan sumamente corto. Estamos hablando de un número de muertos elevadísimos, más de 11.000 personas han sido asesinadas ya en la Franja de Gaza, 4.700 de ellos son niños, pero es que hay más de 3.000 personas desaparecidas y de estas desapariciones unos 1.700 son menores, con lo cual no podemos estar ya hablando de daños colaterales con semejantes cifras. Por otro lado, cada minuto están llegando heridos y cada minuto hay más muertos en la Franja de Gaza. No hay agua, no hay electricidad, no hay alimentos. UNRWA anunció ayer que no iba a poder seguir recogiendo la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah porque no tenemos combustible para los camiones para ir a recoger la ayuda, con lo cual estamos hablando de que ahora mismo Gaza está absolutamente a la deriva y en una situación crítica, y es por ello que es fundamental un alto del fuego inmediato y definitivo para poder salvar vidas. Hay otros civiles que también están sufriendo en la Franja de Gaza y son los rehenes israelíes, señora Martí. ¿Tiene usted acaso alguna información de cómo les va a ello? ¿Tiene acceso de alguna manera a su personal médico, su personal de ayudante a cómo está la situación con los rehenes en la franja? No, por supuesto que no tenemos ninguna información y no tenemos acceso a ellos, lamentablemente. Tiene que ser para ellos también una situación extrema. Lo que sí sabemos es que Hamás ha anunciado que 57 de ellos han fallecido por las bombas israelíes, pero como digo, no tenemos ninguna información. Y por último, ¿teme usted una nueva ola de refugiados palestinos? Hemos escuchado testimonios de palestinos que aseguran que Israel no les deja salir de la Franja de Gaza, pero jamás tampoco, bajo el argumento que una franja sin palestino es lo que busca precisamente el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, hemos oído también y se han filtrado documentos en que Israel, uno de sus hipótesis era vaciar la Franja de Gaza y que estas personas se desplazarán al desierto del Sinaí. Sin embargo, también sabemos que Egipto esto no lo va a consentir, puesto que serían 2.200.000 refugiados en territorio egipcio. En definitiva, la Franja de Gaza lleva cerrada por tierra, mar y aire desde el año 2007 por Israel. Es un lugar en el que es imposible de salir y ahora mismo los únicos que están saliendo son los palestinos con doble nacionalidad, con nacionalidades internacionales, que están saliendo con cuentagotas por el paso de Rafah. Señora Raquel Martí, muchas gracias por sus declaraciones en Madrid. Muchísimas gracias a ustedes. Y cambiamos de asunto, vamos a hablar de economía con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Comenzamos en Estados Unidos. La inflación en el país se enfrió más de lo esperado en octubre, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este martes. Se trata de una buena noticia para los responsables políticos que intentan controlar la subida de los precios. La inflación interanual se situó en 3,2% en octubre, medio punto porcentual por debajo de la registrada en septiembre. El buen comportamiento de la energía se vio ensombrecido por el superior encarecimiento de la vivienda. La Reserva Federal mantuvo recientemente su tipo de interés de referencia en su nivel más alto en 22 años por segunda reunión consecutiva en el marco de sus esfuerzos por contener la inflación.
Y una mirada a Sudamérica. A pocos días del balotaje en Argentina, líderes políticos de la región se alinean a favor y en contra de los dos candidatos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este martes que es necesario que el próximo mandatario argentino apoye el Mercosur y la democracia, en vísperas de unas elecciones este domingo que enfrentan al peronista Sergio Massa y al ultraliberal Javier Milei. El mandatario brasileño pidió a los argentinos que recuerden que Brasil necesita a Argentina y Argentina a Brasil debido a los fuertes lazos comerciales entre ambos países y al potencial para crecer juntos. Lula evitó mencionar el nombre de los candidatos, pero defendió la importancia de la integración regional y la construcción de bloques para negociar con el mundo. Solo quiero pedirle al pueblo argentino que al momento de votar piense en su país. Su voto es soberano, pero piensen un poco qué tipo de Sudamérica quieren crear, qué tipo de América Latina quieren crear, qué Mercosur quieres crear. Juntos seremos fuertes, divididos seremos débiles. Y ampliamos estas informaciones con nuestro compañero en Brasilia, Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, Brasil es el principal socio comercial de Argentina y el ultraliberal Javier Milei se ha pronunciado reiteradamente a favor de eliminar el Mercosur. ¿Qué significaría esto para las relaciones comerciales entre ambos socios? ¿Qué tal, Rosa? El gobierno brasileño por estas horas hace fuerza para que el resultado del domingo sea favorable al ministro de Hacienda argentino Sergio Massa. No tanto por las acusaciones varias que ha lanzado Milei al presidente brasileño Lula, ni por las amenazas de romper relaciones con Brasil y disolver el Mercosur, que los diplomáticos brasileños creen que no pasa por pirotecnia electoral, sino por la visión de mundo que presentan Massa y Milei. Un Massa que tiene una visión mucho más similar a la de Lula, de una economía más protegida y que crezca acoplada a Brasil. En cambio, Milei, el liberal, que propone, que reconoce la importancia de la economía brasileña, pero imagina una Argentina menos dependiente de Brasil. Y está claro que el desafío que plantearía Milei tiene bastante que ver con el futuro del Mercosur. Brasil ve con preocupación cómo la llegada de Milei a la presidencia de Argentina podría trabar la dinamización del bloque y eventuales acuerdos, y particularmente el que tiene que ver con el Tratado del Mercosur. Por eso Brasil acaba de llamar para la próxima cúpula del bloque regional el 7 de diciembre, una fecha nada arbitraria porque será 3 días antes de la transición presidencial en Argentina y fecha en que los negociadores del Mercosur pretenden anunciar que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se habrá destrabado. Marcelo, hay antecedentes recientes de presidentes enfrentados con dos visiones políticas antagónicas, el brasileño Jair Bolsonaro y el argentino Alberto Fernández. ¿Qué dice la experiencia? ¿Impactó ello en el comercio bilateral? Bueno, Brasil y Argentina son las principales economías del Mercosur y ambos se tienen como principal socio regional dentro de la región de Sudamérica. El intercambio comercial superó los 28.000 millones de dólares el año pasado, y si vamos a lo que sucedió cuando Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, y Alberto Fernández eran vecinos, uno puede ver que las relaciones comerciales no se detuvieron. En 2021, el año posterior al peor del impacto de la pandemia del COVID-19, la balanza comercial entre ambos países estuvo en niveles similares a 2014, cuando gobernaban en Brasil la expresidenta Dilma Rousseff y en Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos expresidentas, dos mujeres que estaban políticamente alineadas. En Brasil se preparan ante una eventual victoria de Milei, si así lo deciden los argentinos, para una diplomacia que en un primer momento al menos no estaría en nivel presidencial, pero está claro, hay un entendimiento de que las relaciones bilaterales no se detendrán, sea cual sea el resultado. Interesante, muchas gracias por este contexto y perspectiva desde Brasilia. Un saludo. Bueno, y nos quedamos en la región, Jenny. Vamos a hablar, Rosa, a continuación de un tema que tiene también que ver con una disputa, o absolutamente con una disputa territorial que involucra a Venezuela y a Guyana. Ambos países se enfrentaron este martes en una audiencia de la Corte Internacional de la Justicia de La Haya, y donde exigieron que se les reconozca la soberanía sobre el Esequibo, que es un territorio potencialmente rico en petróleo. Los dos países están enfrentados por esa región anglófona de 160.000 kilómetros cuadrados que actualmente se encuentra bajo administración de Guyana.
La disputa existe desde antes de la independencia de Guyana en 1966, pero las tensiones aumentaron después de que las autoridades guyanesas otorgaron el mes pasado licencias de explotación petrolera en la zona. En respuesta, Venezuela anunció que va a celebrar un referendo el próximo 3 de diciembre para consultar a sus ciudadanos si apoyan o no crear un estado que se va a llamar Guayana Esequiba y otorgar la nacionalidad venezolana a los habitantes de la zona, lo que desde el gobierno guyano denuncian como expansionismo de Venezuela. Guyana Esequiba, cuestión de soberanía u otro cálculo político de Nicolás Maduro. Tenemos con nosotros al analista José Toro Hardy desde Caracas. Señor Toro Hardy, bienvenido. Y comienzo preguntándole qué busca Nicolás Maduro con reactivar esa demanda ahora. Y se lo pregunto mirando sobre todo a la pregunta 3 de la papeleta del referéndum del próximo 3 de diciembre, porque así como está redactada parece apuntar a querer sacar a Venezuela del sistema internacional de justicia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ciertamente. En 1966, cuando se le da la independencia, cuando Gran Bretaña le da la independencia a la Guyana, pues Venezuela pone como condición para aceptar esa independencia que ese territorio que Venezuela ha reclamado siempre como suyo fuese discutido. Ese territorio le había sido asignado en 1899 en el llamado laudo de París a Inglaterra. Sin embargo, Venezuela no fue representada en ese laudo. Hubo 2 jueces rusos, 2 jueces británicos y 2 jueces americanos. Ese laudo Venezuela siempre lo ha denunciado como írrito. Finalmente, en 1966 se le da la independencia y Venezuela acepta la independencia de ese país vecino con la condición de que no se iban a aceptar inversiones en ese territorio hasta tanto no se decidiese la reclamación venezolana. Bueno, no se pudieron poner de acuerdo los 2 países y el secretario general de las Naciones Unidas envió el caso a la Corte Internacional de Justicia. De hecho, Venezuela aceptó ya la participación de la Corte Internacional, pero en este momento el presidente Maduro quisiera someter a una especie de referéndum en el país si el país acepta o no la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que eso no haría sino traerle inconvenientes a Venezuela. Y que, en definitiva, Venezuela debería ir a la Corte Internacional de Justicia a presentar sus argumentos, que tiene argumentaciones muy sólidas en favor de los derechos que allí se reclaman en esa zona exequiva. Entonces usted no ve un cálculo político de parte de Nicolás Maduro, sino simplemente una cuestión de soberanía. Por lo que entiendo, pregunta cuánto representa la eventual soberanía en ese territorio, estratégicamente hablando, cuánto representa para Venezuela. Bueno, sí pudiese haber un interés político, claro. El año que viene hay elecciones en Venezuela. La oposición hizo recientemente una elección para elegir en elecciones primarias su candidato. La candidata que salió electa con el 92% de los votos para concurrir por la oposición a esas elecciones es María Corina Machado. Bueno, fue abrumadora la votación y el presidente Maduro pareciera que en este caso quiere hacer un referendo para ver si los venezolanos apoyan sus aspiraciones en ese sentido. Todos los venezolanos estamos de acuerdo en favorecer los derechos que Venezuela tiene en la Guyana Esequiba, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, por ejemplo, en la creación de un estado nuevo en esa zona. Eso lo que haría es ir en contra de lo que se convino en el Acuerdo de París en 1966. Señor Toro Hardy, muchas gracias. En Caracas. A su orden siempre. Este martes, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, y el saliente Guillermo Lasso se reunieron en el Palacio de Gobierno en Quito para abordar el tema de la inseguridad en el país, que atraviesa una ola de violencia organizada sin precedentes, atribuida también naturalmente al narcotráfico. En la reunión se analizó la crisis carcelaria y las prioridades logísticas y el enfoque normativo con los que se enfrenta la delincuencia. En Ecuador, la violencia atribuida a las mafias, del crimen organizado y del narcotráfico ha pasado en los últimos 5 años de casi 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a más de 25 en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro.
Y el arte en Cuba como método de sobrevivencia y de preservación artística del rico acervo cultural de La Habana, de vitrales y arquitectura cubana, hablaremos en nuestro siguiente informe. En este taller en La Habana se mezclan la magia del color y la luz. Aquí Mirel Vázquez, profesora de restauración de vitrales, tiene un claro objetivo. Queremos mantener vivo un oficio que sería una maravilla no perder, porque la vidriería no solo es un oficio, sino que digamos que alegra. Los trabajos de restauración han permitido conservar estas joyas de la arquitectura cubana. Estos vitrales son vistos como un símbolo de La Habana Vieja. Al inicio del siglo XX, los estilos procedentes de Europa comenzaron a mezclarse entre las grandes mansiones de las familias adineradas de la capital, ofreciendo una increíble variedad de vitrales, inicialmente importados de España y Francia y luego de factura local. Esto era algo que era bastante poco accesible a las capas más humildes de la sociedad. Por tanto, una vez que tú tenías colocado un vitral en tu casa, tenías una marca de poder. Fracturas, piezas que faltan y el plomo deformado son los problemas más frecuentes que enfrentan los restauradores, también obligados a lidiar con la falta de materiales en un país con múltiples carencias debido a la crisis económica, además del clima en un país donde la humedad llega a superar el 85%. Entonces hay que quitar todo ese residuo que no se ve bien el diseño y dejarla lo más limpia posible, también sin dañar la grisaje. La existencia en La Habana de los mejores vitrales de todo el Caribe y de restauradores de alta calificación motivó a la UNESCO y a la Unión Europea a invitar a una docena de jóvenes de la región para formarlos en estas técnicas. Pero sí hemos aprendido desde la historia del vidrio hasta de cómo se fabrica, el tipo de vidrio que se usa, las medidas de seguridad que son muy importantes en este oficio, ya que es un oficio un poco peligroso. Un oficio que Mirel Vázquez espera seguir enseñando y así volver a dar vida a esos vitrales que florecieron a lo largo de los siglos en La Habana. Y aquí concluimos este recorrido de las noticias del mundo. Mi nombre es Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde el corazón de Berlín. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.